¿Qué pasaría si el sistema educativo pudiera devolverle a un docente el 70% del tiempo que invierte redactando documentos administrativos? Es una cifra que, digamos, parece irreal. Totalmente irreal, pero resulta fascinante imaginar lo que significaría usar todas esas horas, toda esa energía burocrática, para conectar realmente con los estudiantes en el aula. Así es. Es momento de comenzar una nueva exploración a fondo para quienes nos escuchan. Los insumos que tenemos hoy sobre la mesa provienen de un documento técnico súper detallado. Ujú. Trata sobre el ecosistema de la inteligencia artificial en el ciclo de aprendizaje, pero el enfoque de nuestra inmersión hoy va a ser una intersección muy específica. Y muy poderosa, además. Exacto, la relación entre la inteligencia artificial y la educación inclusiva. Y lo más interesante es que vamos a analizar cómo todo esto aterriza en la realidad del contexto educativo colombiano. Que es un contexto con unos retos gigantescos. Total. El objetivo es desempacar cómo estas herramientas tecnológicas están optimizando los tiempos de gestión del maestro y, personalizando la inclusión a niveles que antes parecían inalcanzables. Es un punto de partida fundamental. Y para quienes siguen esta inmersión, resulta vital establecer desde este primer minuto cuál es la misión central que plantean las fuentes. Claro, dejar las reglas claras. Exacto. Los documentos técnicos que estamos analizando no presentan a la inteligencia artificial como una fuerza que busca reemplazar al docente, para nada. Eso es un miedo muy común. Sí, pero acá la configuran estrictamente como un copiloto, Un asistente. un asistente de alta eficiencia, uno que facilita el cumplimiento de normativas clave en Colombia y que tiene como propósito central mejorar el entorno educativo para todos. Independientemente de las barreras de aprendizaje que puedan enfrentar. Tal cual, la premisa es muy clara. Cambiar esa burocracia pesada por tiempo de calidad humana en el aula. Y esa promesa de reducir la carga burocrática nos lleva directamente a nuestro primer gran tema. Hay un concepto en las fuentes que captura muy bien esta transición. El del docente como prompt engineer. Ese mismo, el ingeniero de instrucciones. Me encanta esa idea porque la literatura sugiere que la inteligencia artificial, por más avanzada que parezca, pues carece de iniciativa propia. No hace nada sola. Exacto, necesita directrices extremadamente precisas para generar valor real. Y el caso de uso que describe el documento ilustra esto a la perfección con una escena súper cotidiana. La del profesor al final del día. Imagínate la escena. Un profesor que al finalizar una jornada extensa, ya no tiene que sentarse frente a una montaña de formatos en blanco. Uf, el terror de los viernes. Total. En su lugar, toma su celular y simplemente dicta notas de voz. Narra lo que observó en clase. Dice, por ejemplo, este estudiante mostró dificultades con la lectura fonética, pero demostró una habilidad espacial sobresaliente. Ajá. Y luego, herramientas como ChatGPT o Claude toman ese audio, que está totalmente desestructurado, y lo organizan automáticamente en una tabla de seguimiento. Es magia pura. Parece magia, sí. Pero aquí surge una duda natural en el texto. Al delegar esta redacción a un algoritmo, ¿no existe el riesgo de que la observación pedagógica se vuelva robótica? ¿Que se estandarice demasiado? Exacto. Que pierda precisamente ese toque humano que caracteriza a un buen educador. Esa es una preocupación muy válida. Y de hecho el documento aborda esa tensión directamente. La conclusión a la que llegan los investigadores es que ocurre exactamente lo contrario. ¿Así? Sí, porque al liberar al docente de la preocupación por el formato, que si la gramática del informe, que si las columnas de la tabla... Claro, la forma sobre el fondo. Exacto. Su mente queda libre para concentrarse puramente en la observación humana profunda. Y si conectamos este mecanismo con el panorama legal colombiano, pues adquiere un peso mucho mayor. Aquí es donde entra la normativa. Así es. Estas tablas generadas no son simples resúmenes de la clase. Cuando la inteligencia artificial recibe las instrucciones correctas, es capaz de identificar las barreras específicas mencionadas en el audio. Y proponer ajustes razonables. Ajustes que se alinean directamente con el decreto 1421. Hay que darle un poco de contexto a la audiencia sobre esto. Claro. El decreto 1421 es el marco legal vigente en Colombia que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad. Todo en el marco de la educación inclusiva. Exactamente. Y eso explica de dónde sale una métrica tan contundente. Esa reducción del 70% en el tiempo dedicado a la redacción del PIAR. El Plan Individual de Ajustes Razonables. Ese mismo. Ese documento técnico larguísimo que los maestros deben llenar para cada estudiante que requiere apoyos. Es un trabajo monumental.
Recuperar el 70% de ese tiempo significa, literalmente, devolverle al sistema educativo miles de horas de planeación creativa. Totalmente. Pero las fuentes indican que la inteligencia artificial no se limita a organizar información administrativa. No, va mucho más allá. Radar de precisión. Me gusta ese término. Tradicionalmente, la evaluación ha funcionado como un termómetro. Simplemente te indica quién reprobó. Te da la temperatura y ya. Exacto. Entonces, ¿cómo cambia la inteligencia artificial esta dinámica reactiva? Bueno, la analogía del termómetro versus el radar es perfecta para explicar lo que los textos llaman analítica de aprendizaje aumentada. A ver, explícanos eso. Un termómetro educativo te dice que hay fiebre. Te indica que un estudiante sacó una mala nota. Pero el radar no se conforma con detectar la falla, rastrea el patrón del error. El por qué falló. Exacto, y aquí es donde entra en juego el DUA, el diseño universal para el aprendizaje. Fundamental en este tema. Para ponerlo en perspectiva, implementar el DUA es como construir un edificio escolar, incluyendo rampas de acceso desde el primer día en los planos arquitectónicos. Desde el diseño base. Claro, en lugar de construir solo escaleras y luego tener que, digamos, improvisar una tabla de madera cuando llega un estudiante en silla de ruedas. Qué buen ejemplo. El DUA busca diseñar la clase desde el inicio para que sea accesible para múltiples formas de aprendizaje. Entender el DUA de esa manera clarifica muchísimo el panorama. Y el documento proporciona un escenario muy ilustrativo de cómo este radar opera en la práctica. Usando herramientas como Perplexity o Excel con Copilot. Así es. Se describe una situación en la que un docente carga los resultados de un examen de un grupo diverso, combina datos cualitativos y cuantitativos. Y lo que devuelve la herramienta analítica no es un simple promedio de notas. Para nada. El sistema procesa los datos y alerta sobre un patrón subyacente. Puede indicar, por ejemplo, que el problema real no es que un grupo de estudiantes no entienda el concepto de fotosíntesis. Entonces, ¿qué es? Que la redacción de la pregunta número 3 tiene una doble negación, y eso resulta increíblemente confuso para perfiles neurodivergentes. O sea, la barrera era la pregunta, no el conocimiento. Exactamente. La inteligencia artificial actúa sugiriendo una reformulación de la pregunta basándose en los principios del DUA. Construye esa rampa cognitiva. Para que la evaluación mida realmente el conocimiento y no la capacidad de descifrar un texto mal redactado. Tal cual. Y además, los textos destacan el impacto de esto en la prevención mediante la generación de los SAT. Los sistemas de alerta temprana. Sí, Esos sistemas parecen fundamentales para evitar la deserción escolar. son críticos. La analítica aumentada detecta cambios súper sutiles en la interacción del estudiante con las plataformas educativas. ¿Como cuáles? Digamos, si un alumno empieza a demorar un 20% más en responder los cuestionarios, o si su participación en los foros disminuye progresivamente durante 2 semanas. Pequeñas señales. Exacto. El sistema no espera a que termine el periodo para emitir un reporte de pérdida. Genera una alerta temprana para que el docente pueda intervenir de manera preventiva, Para averiguar qué está pasando a nivel metodológico o personal. antes de que sea tarde. Lo cual nos conecta de forma directa con el tercer pilar de esta exploración, la retroalimentación formativa multimodal. O el fin de la calificación fría, como le dicen algunos. Sí. El modelo tradicional, donde un estudiante entrega un trabajo un lunes y el viernes recibe un papel con un número en tinta roja, pues parece estar quedando obsoleto. Ya no tiene sentido. Frente a la inmediatez que proponen estas tecnologías, no. ¿Cómo gestionan estas herramientas las barreras comunicativas más complejas durante el proceso de dar feedback? La clave reside en 2 cosas: la inmediatez y la multimodalidad. Recibir retroalimentación días después de haber cometido el error tiene un impacto cognitivo muy bajo. Porque el cerebro ya está en otra cosa. Exacto, ya no está lidiando activamente con el problema. Las herramientas actuales permiten intervenir en el instante preciso. Pero respondiendo a tu pregunta sobre las barreras comunicativas complejas, Sí, eso es clave. el documento subraya un proceso fascinante llamado adaptación a lectura fácil. Lectura fácil. No se trata simplemente de resumir un texto. Cuando un docente tiene un concepto técnico que debe comunicar a un estudiante con discapacidad cognitiva, la inteligencia artificial analiza el texto. Y lo transforma. Sí, simplifica la sintaxis, elimina cláusulas subordinadas complejas, sustituye vocabulario abstracto por términos concretos.
Esencialmente, traduce el concepto sin perder el rigor académico. Es impresionante. Y resulta intrigante pensar en el alcance de esa traducción, porque las fuentes también mencionan la capacidad de generar guiones estructurados para intérpretes de LSC. La lengua de señas colombiana. Exacto. Esto significa que si un docente diseña una clase altamente técnica, la inteligencia artificial puede proveerle al intérprete un guión con las glosas y la estructura gramatical propia de la lengua de señas. Que es una gramática totalmente distinta al español hablado. Totalmente. Y esto facilita una transmisión de la información mucho más fluida para los estudiantes con discapacidad auditiva. Es un cambio enorme. Todo esto se apoya en el concepto de andamiaje mediante pistas dinámicas. Menciona herramientas como Mote, que permite incrustar notas de audio directamente en los documentos, O plataformas como Curipod y MagicSchool.ai. que ofrecen un soporte escalonado. Fíjate que si un estudiante se bloquea frente a un problema, el sistema no le entrega la respuesta final. No, le ofrece una pista inicial. Exacto. Y si la frustración persiste, libera una segunda pista más reveladora. Se ajusta en tiempo real a la curva de aprendizaje. Es un nivel de personalización que democratiza el acceso a la comprensión profunda. Totalmente. Ahora bien, para que todo este ecosistema funcione, se requiere saber qué herramienta utilizar frente a qué problema específico. No se puede usar la misma llave para todas las puertas. Tal cual. Los insumos que estamos analizando nos presentan una matriz de herramientas que resulta muy esclarecedora. Vamos a verla. Podríamos desglosar cómo operan estas soluciones frente a desafíos muy concretos del día a día docente, empezando por uno de los retos más complejos. La identificación de barreras antes de iniciar un nuevo ciclo temático. Exacto. De acuerdo, profundicemos en esa matriz. Para el desafío de anticipar las barreras, las fuentes destacan el uso de Claude. El escenario que plantean implica que un educador, antes de enseñar un tema complejo como las fracciones matemáticas, ¿Que siempre cuestan? sí, el educador sube un perfil general y completamente anónimo de las características de su grupo a la plataforma. Ujú. La herramienta analiza el perfil y prevé que el apoyo visual estándar podría ser un obstáculo para un estudiante con baja visión. O que la abstracción numérica será una barrera para alguien con discalculia. Exactamente, sugiriendo de antemano el uso de material concreto o texturizado. Es una labor de anticipación impresionante. Te salva la clase antes de empezarla. Total. Pero, ¿qué alternativas se presentan para el desafío del seguimiento continuo, considerando el agotamiento que genera redactar diarios de campo extensos? Para la observación diaria, la herramienta recomendada en el documento es AudioPen. ¿Y cómo funciona? El mecanismo es brillante por su capacidad de estructuración. Supongamos que es viernes por la tarde, el docente está mentalmente agotado y graba una nota de voz desordenada. Diciendo algo como, hoy Juanito estuvo muy inquieto. Sí, no prestó atención en la lectura y terminó peleando con María por un lápiz. La típica anécdota. Exacto. AudioPen procesa ese audio y lo transforma en un registro de diario de campo súper profesional. ¿Cómo quedaría? Diría algo así como observación conductual. El estudiante presentó dificultades para mantener la atención sostenida durante la actividad de lectoescritura, lo que derivó en un conflicto de interacción social con sus pares. ¡Wow! Transforma la anécdota agotada en un dato pedagógico estructurado. Categorizado y listo para ser incluido en un informe formal. Eso resuelve la observación individual, pero la matriz también aborda el desafío de la retroalimentación grupal. Después de un examen general, identificar exactamente dónde está fallando la mayoría requiere un análisis exhaustivo. Y mucho tiempo. En ese escenario, la solución que exponen los textos es QuestionWell. Esta plataforma no solo genera bancos de preguntas. Cuando los estudiantes responden, la herramienta analiza no solo quién acertó, sino los distractores específicos que eligieron los que fallaron. O sea, ¿por qué se equivocaron? Fíjate que si el 60% de la clase elige la opción B, que es incorrecta, la inteligencia artificial provee un feedback inmediato al docente. Indicando cuál es la idea errónea que está arraigada en el grupo. Exacto, permitiendo corregir el rumbo de la clase al instante, no la semana siguiente. Y llegamos a una herramienta que el documento subraya de manera muy especial para el diseño de ajustes razonables o el PR. Se trata de Goblin.tools. Esa es una maravilla. Las fuentes detallan cómo esta plataforma mitiga la sobrecarga cognitiva en estudiantes con condiciones como el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el TEA.
El trastorno del espectro autista. Así es, cuando un estudiante con estas características recibe la instrucción de, digamos, hacer un proyecto de investigación para el viernes. Es una instrucción gigante. Claro, la ambigüedad y la magnitud de la tarea pueden generar una respuesta de estrés abrumadora. Se paralizan. Total. Entonces, Goblin.tools toma esa directriz compleja y la desglosa en una lista de micropasos ejecutables. Paso 1, abrir un documento de texto. Paso 2, escribir el título. Paso 3, buscar 2 fuentes en Internet. Reduce la ansiedad al transformar un gran bloque de estrés en acciones minúsculas y manejables. Esa reducción de la carga cognitiva es invaluable, tanto para el estudiante que ejecuta como para el maestro que planea. Definitivamente. Sin embargo, tener acceso a todas estas herramientas no garantiza el éxito si no se sabe cómo comunicarse con ellas. Tienes que saber hablarles. Exacto. Y esto nos lleva al núcleo técnico del documento, lo que llaman el Manual Secreto de Prompts Estratégicos. Diseñados específicamente para operar dentro del contexto colombiano. Así es. Pero antes de explorar las mecánicas de estas instrucciones, los autores establecen una regla de oro inquebrantable. Relacionada con el manejo de la información. Y es vital hacer énfasis en esa regla para nuestra audiencia. Muy importante. Los documentos son categóricos al advertir que nunca, bajo ninguna circunstancia, se deben ingresar datos personales, Ni nombres reales. ni números de identificación, ni diagnósticos médicos vinculados a identidades reconocibles en estas plataformas. El anonimato absoluto es el requisito ético fundamental. Para proteger la privacidad de los menores. Todo ejercicio de análisis debe realizarse utilizando seudónimos o perfiles generales. Es una línea roja que no se puede cruzar. Jamás. Con esa salvedad ética sobre la mesa, podemos explorar las 4 fórmulas maestras que proponen las fuentes. Empecemos con la primera. La primera fórmula está diseñada para el análisis de barreras y el PR. La instrucción consiste en asignar un rol explícito a la inteligencia artificial. O sea, darle una personalidad. Exacto. Se le indica, actúa como un experto en inclusión educativa operando bajo los lineamientos del Decreto 1421 de Colombia. Súper específico. Posteriormente, se le proporcionan las observaciones anónimas del diario de campo sobre un estudiante con, por ejemplo, discapacidad intelectual. La petición final exige que la herramienta devuelva 3 elementos concretos. Una categorización de las barreras detectadas divididas en físicas, comunicativas o pedagógicas. Listo. Habilidad nacional. Esa delimitación legal marca toda la diferencia. La segunda fórmula se enfoca en la retroalimentación formativa y menciona un concepto muy particular. La escalera de Wilson. Esa misma. ¿Cómo funciona exactamente esta directriz y por qué el documento hace tanto énfasis en ella? Bueno, la escalera de Wilson es un protocolo de retroalimentación constructiva que cambia completamente el tono de la evaluación. ¿Cómo así? Cuando el docente utiliza este prompt, le pide a la inteligencia artificial que actúe como un mentor pedagógico empático. Se introducen los aciertos y errores del estudiante. Ajá. Está subiendo los peldaños de esta escalera. Primero, aclara conceptos. Segundo, valora explícitamente el esfuerzo y los aciertos del estudiante. Validar antes de corregir. Exactamente. Tercero, expresa inquietudes sobre los errores, pero desde una postura de curiosidad, no de castigo. Y el último peldaño, que es el más importante, es el feed forward. Feed forward, en lugar de feedback. Sí. A diferencia del feedback, que mira hacia el pasado, el feed forward se orienta al futuro. Entrega una estrategia clara y positiva sobre qué paso exacto debe dar el estudiante para mejorar en su próxima entrega. Es decir, transformar la crítica de lo que ya pasó en un mapa de acción para lo que viene. Totalmente. Me encanta. La tercera fórmula maestra se orienta a la retención escolar, mediante los sistemas de alerta temprana, los SATs. Aquí el prompt requiere que la IA asuma el rol de analista de trayectorias educativas. El docente introduce las señales de riesgo identificadas, digamos, inasistencia intermitente o una baja abrupta en la participación. Y la clave de esta instrucción es exigirle a la IA que base su respuesta estrictamente en los lineamientos del MEN. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Exacto. El resultado esperado es que la herramienta genere un plan preventivo de 3 pasos, diseñado para ser ejecutado directamente en el aula. Ofreciendo una ruta de contingencia antes de que la situación derive en deserción. Así es. Y finalmente tenemos la cuarta fórmula, que los textos describen como el prompt fundamental para la inclusión comunicativa. La de lectura fácil. Sí.
Está enfocada en la creación de material en lectura fácil. La instrucción exige tomar un texto académico y adaptarlo para un estudiante con discapacidad cognitiva. Se le ordena a la herramienta utilizar oraciones cortas, estructura de sujeto, verbo, predicado. Evitar metáforas o tecnicismos innecesarios y presentar la información en viñetas. Y hay un detalle magistral en este prompt, fíjate. Se le pide a la IA que sugiera 3 conceptos clave del texto que requerirían pictogramas o imágenes de apoyo. Indicando exactamente qué tipo de imagen facilitaría la comprensión del material. Funciona como un equipo completo de diseño instruccional apoyando al docente. Sí, pero las fuentes reconocen que los resultados de estos modelos no siempre son perfectos en el primer intento. Rara vez lo son. Por ello, incluyen un apartado dedicado al fine-tuning. O el ajuste fino. Se trata del proceso de iterar y educar a la herramienta sobre la marcha. Si el plan generado se siente ajeno al nivel escolar, se le exige a la IA que ajuste la terminología para que cumpla con los DBA, Los derechos básicos de aprendizaje vigentes en Colombia. asegurando que el contenido sea apropiado para el grado. Y si la redacción resulta muy clínica, se le ordena modificar el tono para que sea más motivador. Incluso, sugiere pedirle a la IA que reformule toda la información como si tuviera que explicársela a los padres de familia en una reunión escolar. Lo cual resulta invaluable para traducir esa jerga pedagógica tan pesada a un lenguaje accesible para la comunidad. Esas iteraciones constantes son las que verdaderamente definen a un buen ingeniero de instrucciones. Totalmente. Sin embargo, después de este profundo recorrido técnico por matrices, analíticas y algoritmos, resulta vital detenerse en el cierre que propone el documento. Y es un cierre de naturaleza filosófica, ¿no? Sí, pero con implicaciones muy prácticas. Los textos citan un documento de la UNESCO del año 2021, y este establece una premisa innegociable respecto al uso de estas tecnologías en la educación. Que la inteligencia artificial debe estar invariablemente al servicio de la autonomía humana y jamás a la inversa. Es una afirmación profunda. Pero, según las fuentes, ¿cómo se materializa ese principio de la UNESCO en el día a día de un salón de clases colombiano? El documento lo sintetiza contrastando 2 tipos de infraestructuras. Se explica que la tecnología proporciona lo que denominan la infraestructura del dato. O sea, el algoritmo entrega la tabla organizada, emite la alerta temprana. Y detecta el patrón microscópico del error en una evaluación. Ajá. Pero de manera exclusiva e irreemplazable, es el maestro humano quien aporta la infraestructura del afecto. La infraestructura del afecto. ¡Qué concepto tan bonito! La inteligencia artificial carece por completo de empatía. Ignora el contexto socioemocional del estudiante. No sabe si ese niño atraviesa una crisis familiar o si llegó al colegio sin haber desayunado. La máquina identifica la barrera gramatical o matemática. Pero es el educador quien toma ese dato frío y lo transforma en una oportunidad para generar un vínculo, para construir confianza y facilitar el crecimiento personal. Según las fuentes, el docente es quien finalmente valida la ética de la inteligencia artificial en el entorno escolar. El educador como el pilar de la infraestructura del afecto. Para recapitular el extenso recorrido de esta exploración a fondo, se comenzó analizando la viabilidad de recuperar ese 70% del tiempo invertido en la burocracia de los PR mediante herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Se exploró la tradición del termómetro evaluativo al radar analítico. Capaz de detectar barreras en el diseño de las preguntas a través del lente del DUA. Se revisó la utilidad de plataformas como Goblin.tools para fragmentar la sobrecarga cognitiva. Y finalmente, se desglosó el manual de prompts diseñado para cumplir con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y el Decreto 1421. Asegurando que todo material pueda adaptarse hacia una verdadera inclusión comunicativa. El análisis exhaustivo de estos insumos demuestra que la tecnología, cuando es implementada con una intencionalidad pedagógica clara, posee la capacidad de transformar radicalmente la gestión administrativa del maestro. Lo que a su vez impacta de forma directa y positiva en la experiencia formativa de los estudiantes que más apoyo requieren en el sistema. Resulta evidente que el paradigma está cambiando. Y para finalizar esta inmersión detallada, resulta interesante proponer a quienes nos escuchan una reflexión provocadora sobre el panorama futuro. Basada en lo que hemos analizado hoy. Así es. Fíjense en esto. Si la inteligencia artificial ha alcanzado la capacidad de identificar con precisión matemática el patrón de error individual de cada estudiante, Y puede adaptar dinámicamente el material a su medida en tiempo real, proporcionando andamiaje y pistas hiperpersonalizadas, la pregunta es,
¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de las evaluaciones estandarizadas tradicionales? Es una excelente pregunta. Si el proceso de aprendizaje ya puede ser universal y ajustado a la medida exacta de la mente de cada individuo, cabe preguntarse si esos exámenes idénticos y estáticos para todos seguirán teniendo algún sentido en las aulas del mañana. Una idea fascinante para seguir analizando por cuenta propia. Totalmente. Agradecemos la atención prestada a esta exploración a fondo.